se me cortó el video, pero eh, ¿cómo se responde con una visión de mundo jerárquica, autoritaria, menos participativa, con la figura de un líder, con la figura de un jefe, con la figura del presidente de la República, eh, que dirija este Estado forjador de la nacionalidad? En una sociedad que está volviendo cada vez más horizontal. Ya lo vemos en las empresas, lo vemos cómo la gente ya no se informa, por ejemplo, por los medios tradicionales, que era la prensa, que era de arriba hacia abajo, sino que todo se está haciendo horizontal. ¿Cómo nos organizamos? La respuesta de un nacionalismo clásico, sea de derecha, tradicional, conservadora, portaliana, vertical, sea de nacionalismo clásico chileno, corporativista de Estado, corporativista de Estado. ¿Cómo se enfrenta a esta sociedad licuosa, horizontal? Complejo. Ahora, pero el gremialismo con el neoliberalismo son más horizontales en el sentido que creen en la libertad económica de los consumidores, su libertad de elegir, y cree también, políticamente hablando, en la despolitización de la sociedad. Ahí desconfía de la democracia, pero es cosa de que ese gremialismo, el gremialismo neoliberal se acomode a los tiempos y se acerque a espacios de mayor participación que serían propios de la acción libre de los seres humanos, que sería acercarse a posiciones más democráticas, de mayor participación directa, no a la democracia popular socialista del otro extremo, que sería la exacerbación de la democracia, no reconociendo que siempre van a haber grupos de élite que van a dirigir, un grupo dirigente. La democracia radical desconfía de cualquier tipo de concentración de poder que dirija grupos selectos, etcétera, que en la práctica después derivan igual, es como la ley de la élite. Entonces, ¿cómo acomodar un discurso nacionalista que tenga respuesta, que tenga una propuesta de organización política para los tiempos actuales horizontales, no verticales? Sería casi ir contra la esencia del nacionalismo clásico chileno autoritario. Pero ojo, hay un nacionalismo que plantea el valor de los grupos intermedios organizados, podría decirse un corporativista, que hace una síntesis entre el valor de la democracia participativa horizontal, la república con su división de poderes, la figura importante del presidente de la república y la ciudadanía organizada en sus grupos intermedios. Todo esto coordinado por un Estado que forje la identidad nacional de todo este grupo de personas para mantenernos cohesionados, rescatando nuestra tradición y cultura, etc. Por lo tanto, el nacionalismo, si quiere pervivir y plantear una postura a largo plazo, tiene que ir a las bases, tiene que ir a rescatar lo importante de lo que está pasando en la existencia de las personas, bajar a terreno, destacar el valor de las organizaciones de base, juntas de vecinos, movimientos sociales, gremios, eh, grupos que se hacen en internet. Tiene que ser mucho más activo, cercano al pueblo, a la nación a la cual dice representar. No sirve de nada llegar a defender la nación desde arriba hacia abajo con una idea, sino que tomar lo que la nación está pidiendo y subirlo a la acción política, más aún cuando esa nación desconfía de sus representantes, que son los partidos políticos de la democracia representativa liberal, a la cual también entraron los socialismos, ¿ya? Que también entraron al sistema, y el Partido Comunista también, son un partido político. Es decir, todo se hace bajo las reglas de la democracia representativa liberal de partidos políticos que representan ideas, ideologías, no problemas de la existencia de las clases medias ahora, antiguamente las clases proletarias y clases medias del inicio del siglo XX. ¿Cómo hacer la síntesis de ese nacionalismo? Que responda y que plantee nueva forma de organización que le dé participación y
escucha a la nación en sus territorios, en sus lugares donde viven, no en centralizado, por ejemplo. Ese es el nacionalismo del siglo XXI, creo yo. Y por eso quizá no estoy muy de acuerdo con las conclusiones que plantea Carlos Videla en Tierra y Pueblo, que donde lo tengo acá. No lo encuentro, acá está. Y Tierra y Pueblo. Porque yo quizá creo que el nacionalismo del siglo XXI es buscar los problemas existenciales en este caso en Chile, de la clase media, que desconfía de los partidos políticos y que quiere más Estado. Ahora, ¿qué Estado va a querer? ¿Un Estado mecánico? ¿Un Estado mecánico que va a ser más grande o más chico, pero más fuerte para, por ejemplo, no, un Estado más grande, pero, por ejemplo, dentro de la izquierda, un Estado más grande y que reconozca ciertos derechos, y cuánto va a tener una burocracia que entregue esos derechos, que los plasme de alguna manera, o un Estado más fuerte, pequeño pero más fuerte, como lo dicen desde la derecha, donde el 70% de la población en Chile está pidiendo más Estado. ¿Pero qué? ¿Queremos más una estructura mecánica? ¿Más oficinas? ¿Más edificios gubernativos? Lo que se necesita es un Estado forjador de nacionalidad, un Estado presente. Puede ser más grande, más chico, de 5 o de 20 personas, da lo mismo. O sea, no da lo mismo, pero creo que el punto es que es un Estado, el nacionalismo debe defender del siglo XXI la recuperación de un Estado que forje nacionalidad, un Estado presente, un Estado que lleve, primero defina qué es lo que es Chile. Defina qué es lo que es Chile. Y eso, para definir qué es lo que es Chile, hay que ir a terreno para ver, a hablar con las personas, a ver qué reconocen como Chile. ¿Qué reconocen como Chile? Y teniendo claro qué es lo que es Chile, difundirlo y arraigarlo nuevamente, porque este país está desarraigado por un Estado que se transformó en una máquina, gracias al neoliberalismo gremialista subsidiario, que anuló al Estado, y al anular al Estado, anula al Estado-nación, anula el concepto de nación. Entonces, ese Estado fue anulado por estas visiones gremialistas que vienen del corporativismo antiestatal, que luchaba contra el corporativismo de la democracia cristiana, por ejemplo, y porque también fue desmantelado por la izquierda mientras lo gobernó, mientras lo dirigió, porque no creen en este Estado, porque este Estado para ellos es la creación oligárquica de Portales, que aquí está en la construcción de Estado en Chile de Gabriel Salazar, y que hay que refundarlo. Porque es un Estado que no es un Estado que busca la igualdad, la mayor participación del pueblo, el concepto de igualdad de la Revolución Francesa. Es un Estado liberal. Libertad, igualdad, fraternidad. Estado liberal. Entonces, acá hay otro libro interesante, que lo tengo todo desarmado, el Pensamiento Nacionalista, del año 74, donde hay una síntesis de diferentes autores. Es medio... no coinciden mucho los textos, porque son diferentes autores recopilados por un editor, por Enrique Campos Menéndez, del año 74. Pero acá se puede ir buscando lo que es realmente ser el nacionalismo. El nacionalismo no es un modelo económico, no es un modelo, no es una actitud. Ahora, como nacionalismo, sí históricamente ha reconocido el valor de la importancia del Estado y la figura del decidor, del presidente de la República. ¿Cómo mantener esas figuras en un siglo XXI, donde el Estado-Nación está siendo atacado por todos los frentes y donde las figuras verticales están siendo cuestionadas desde los colegios con los profesores, pasando hasta lo que es el cuestionamiento de lo que es la figura del presidente de la República frente a un parlamentarismo de facto? Es decir, la horizontalidad llegó para quedarse. En este camino que yo hablo del efecto dominó desde la Revolución Francesa a la fecha. La Revolución Francesa es la
lucha, igual las revoluciones de ese tiempo, también la Estados Unidos, etc., es la lucha contra el poder centralizado del monarca. Es la liberalización frente al poder monopólico del monarca. Por lo tanto, la época moderna, políticamente hablando, es la liberalización progresiva de la sociedad, de las personas, frente a cualquier tipo de poder concentrado, hasta el monopolio en los mercados. Es un proceso de liberarse del poder centralizado, del monarca, de los monopolios, de lo que sea. ¿Quién se libera? El ser humano, la persona se está liberando. La liberación radical es el socialismo, pero que destaca el otro valor del principio de la Revolución Francesa, que es la igualdad. Tenemos que liberarnos, y para liberarnos tenemos que ser todos iguales, porque en la igualdad está la libertad. Por lo tanto, la modernidad política nos va a llevar siempre hasta caminos más de más libertad. Libertad moral, libertad política, dígase, libertad política mayor que el Estado no te oprima arbitrariamente. Mayor participación política. Democracia, más libertad de elegir. En el mercado, más libertad de elegir también lo que tú quieres consumir. En la prensa, más libertad de dónde informarte y no de grupos centralizados. En la cultura, libertad de yo qué querer adquirir de conocimientos. Este proceso de liberalización, de la concentración del poder, parte de la Revolución Francesa. Y uno de los otros temas son énfasis. Más igualdad para llegar a la libertad o más libertad per se. Más igualdad, dígase colectivismo, más libertad individual. Individuo y colectivo. Entonces, los grupos más conservadores, autoritarios, son reaccionarios a esa corriente, a este efecto dominó que ha venido desde 1789 a la fecha. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La revolución y volvemos atrás? ¿O la contrarrevolución y volvemos atrás? ¿A una estructura social más vertical? Pero si la gente ya se acomodó a su libertad individual. Entonces, ¿qué es lo que hace un nacionalista? ¿Defiende la libertad o defiende la igualdad? No, defiende la nación. Es decir, seamos libres o iguales como quieran. Pero hay algo que se llama nación, que son sus tradiciones, su cultura, su factor étnico, lo que sea, que pervive en el tiempo frente a las concepciones liberales y frente a las concepciones socialistas. Por lo tanto, el nacionalismo no tiene liberales, socialistas, no me interesa. Aquí lo que tenemos que rescatar es la nación. Ahora, ¿cómo la rescatamos? Con un sistema vertical. En una sociedad súper horizontal que hay las nuevas generaciones que todo lo hacen por internet y están todas hiperconectadas, va a llegar a decirle, no, un sistema vertical, si pelean con los papás ya no tienen autoridad en la casa, en el colegio. O hacemos una síntesis teórica para darle participación a esa ciudadanía horizontal, pero manteniendo y recuperando el problema esencial para el nacionalismo, que es no perder esa tradición, cultura, visión, identidad nacional. Un Estado republicano, diferenciación del poder, liberalismo del punto de vista político. Una sociedad más participativa, una democracia más participativa, más directa, que la gente pueda participar en las elecciones, en proyectos de ley, en sus decisiones más locales, en el territorio. No, es que no me gusta la democracia. Régimen aristocrático autoritario. Régimen de partido único. El jefe. Es otro tiempo. Sí creo que uno de los puntos importantes del nacionalismo es el territorio. Y actualmente con la crisis del cambio climático, el valor del territorio se vuelve cada vez más importante y el valor de lo local frente a lo global. Pero no para pelear contra lo global, sino para recuperar lo local. Es un enfoque distinto. Recuperar lo local. Conversar con las bases, conversar con las personas, conversar con sus sentimientos, con sus emociones, con lo que es aspiraciones, lo que esperan, lo que buscan, sus ideales, sus miedos y sus temores. Y eso llevarlo a un movimiento que busque rescatar la nación. ¿Qué es eso? Eso es la nación. Eso es la nación.
Esas aspiraciones, dramas y sufrimientos y alegrías de las personas en su territorio, mirando su ambiente. Esa es la nación. Y a esa hay que darle representación, por lo tanto hay que darles espacios de participación democrática. Pero que sí deben ser dirigidos por un Estado fuerte, o sea, deben ser forjados y reconocidos por un Estado fuerte. Ahí está la figura del Estado para el nacionalista. Participación ciudadana. Grupo intermedio. Autoridad, Estado forjador de la nacionalidad. Y no perder que también se necesita dirección. Que toda comunidad necesita una dirección importante. Por más que seamos horizontales y demos espacio a la horizontalidad, una participación importante, pero se necesita una dirección, una cabeza no autoritaria, aristocrática, elitista. Aristocrática como bueno los mejores, pero los mejores que entienden la realidad de su pueblo, que entienden la realidad de su nación. Un nacionalismo de base, un nacionalismo participativo. No el nacionalismo conservador de derecha, autoritario, portaliano, que acá podemos rescatarlo portaliano, pero me refiero autoritario, que desconfía de la democracia liberal de partidos, de la representación, pero también de la democracia socialista donde el pueblo participa, de las dos. Porque es conservadora, es un nacionalismo conservador. Ese nacionalismo, de alguna manera que desconfía de la participación, se acerca a José Antonio Kast. Pero José Antonio Kast, como dijimos en el otro video, es subsidiariedad, Estado secundario, y es gremialismo. Desconfían del Estado por Estado-nación. Hablan del Estado seca, pero desconfían del Estado-nación, porque el Estado en Chile es Estado-nación, no Estado a secas. El Estado aquí en Chile es forjador de la nacionalidad. Y el otro nacionalismo chileno de tercera vía se fue a buscar sus aspiraciones doctrinales internacionales. Afuera, en autores que están viendo la realidad de Eurasia, que es muy importante y muy válido. Pero si no se hace la síntesis, va a pasar la época de crisis y ese nacionalismo va a terminar extinguido. El nacionalismo que yo creo que tiene oportunidad para el siglo XXI es el nacionalismo de base. Es el nacionalismo de territorio, localista, de los problemas existenciales, de lo que está pasando en el valle de Aconcagua, de lo que está pasando en la Araucanía, por ejemplo. Pero no explicándolo desde el tema. Hay una vía explicativa desde los problemas, desde el resurgimiento de los nacionalismos frente al globalismo, pero también hay otra corriente explicativa de los problemas de la sociedad en base a una revolución molecular disipada de un marxismo 2.0 cultural. Abstracto. Sí, está ahí lo concreto, las personas están haciendo manifestaciones, y hay coordinación, y hay células, sí. Pero los problemas de la nación, y la nación son personas de carne y hueso, están en su día a día, en la clase media. Y esa clase media desarraigada por el neoliberalismo gremialista aspira a tener una identidad. Y esa identidad se la va a dar el género, la multiculturalidad, se la va a dar cualquier otro tipo de identidades menores, frente a, para ellos, la identidad hegemónica nacional. Que la nación es una identidad hegemónica que oprime a las identidades menores. Para responder a eso hay que darle una respuesta de que la nación tiene una importancia ontológica, tiene una fundamentación ontológica que es importante mantener en el tiempo, trascenderla. Frente a esas identidades locales, respetables, pero están enmarcadas en una identidad nacional. Para eso hay que dar una respuesta ontológica al concepto nación. No a Chile, sino que al concepto nación. Y de ahí dar la respuesta de qué es lo que es Chile,
Y ese Chile es el que está en el territorio. Ese nacionalismo en Chile surgió por un problema existencial durante el siglo XX. La respuesta fue decir, señores, tenemos problemas. Bueno, aquí en este libro de Tierra y Pueblo está más que claro explicado lo de los inicios. Tenemos un problema existencial. Tenemos un pueblo vital, un pueblo digno de ser rescatado, el roto chileno, y que está siendo explotado en las fábricas, en la salitrera, que vive hacinado, que está alcoholizado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ya no es el proletario, ese proletario que explotado, pero sí es una clase media endeudada, drogada. 33.2% de los jóvenes, de los niños en Chile escolares sobre los 15 años consumen marihuana. El alcoholismo del siglo XXI, que era el problema de nosotros al principio del siglo XX, era el alcoholismo. Educación. Sí, tenemos 1 millón de personas estudiando en las universidades, pero universidades de una calidad que la libertad de educación nos terminó en que salen personas con cartones que no valen nada y un mercado laboral que no da espacio y terminan siendo Uber. Frustración. Frustración. Planteaban un desarrollismo en el principio del siglo XX los nacionalistas. Un Estado industrializador y que por eso gracias a esa idea se fundó la Corfo, la CAP. Bueno, ahora quizá la industrialización nos dimos cuenta que el Estado industrializador no es el camino porque es ineficiente. Pero significa pasar de ese desarrollismo industrializador de Estado a un total libre mercado, un libre mercado sin una mínima planificación estatal que diga para dónde vamos, para que las personas no queden a la suerte de cada uno después de que terminan egresando de carrera universitaria, que sí, muy bien, ahora estamos mucho más formados, una sociedad mucho más educada que la que había hace 40 años atrás, pero que no tiene dónde desarrollar sus capacidades, pues, y terminan pateando piedras, pues. ¿O no? Uno dice, no, pero qué Jorge González, los prisioneros comunistas. Pero es verdad, weón, es verdad. Pateando piedras, manejando Uber, haciendo corner shop. Y no lo digo por la pandemia, lo digo de antes. Lo digo de antes de la pandemia. Esa frustración, ¿quién la puede responder? El Estado, pero un Estado con visión nacional que vea en cada uno de sus ciudadanos un miembro de una nación. Y ese ciudadano vea en ese Estado la representación práctica, real, de la nación. Porque lo escucha, porque le da espacios, porque se siente representado, porque lo ve legítimo. Lo ve legítimo, no lo ve lejano, no lo ve cooptado por partidos políticos. Entonces, el nacionalismo del siglo XXI va a salir a buscar teorías al extranjero, desde las visiones europeas, francesa, rusa, italiana, o va a salir a teorizar en relación a una revolución molecular. Se está olvidando del ciudadano común y corriente que es la nación, que es la expresión carnal de la nación. Y ese ciudadano no está solo, se organiza en comunidades, familias, que uno dice, no, la familia tradicional, por supuesto, padre, madre, hijos, pero en la realidad chilena vemos hogares donde viven mamá sola con 2 cabros chicos, más la abuelita, más los tíos, viven familias súper diversas. Y nosotros andamos preocupados de las familias homoparentales, siendo que la realidad del Chile, de la nación chilena, es la familia donde viven los abuelitos con la mamá soltera o con el hombre con matrimonio, y viven los tíos y viven todos de alguna manera. No existe ese concepto de padre, madre, hijo. O sea, sí existe, pero no es lo más común, po. Esa es la realidad. Entonces, cuando llegan las respuestas de este Estado mecánico, subsidiario, o el Estado de derechos sociales, por eso estos partidos políticos tienen una representación paupérrima, porque sus ideas no están conectadas con los problemas existenciales de las personas.
Y si uno quiere dar respuesta a eso con ideas que vienen desde Eurasia o que vienen desde un antimarxismo 2.0 estilo Partido Nacional en época de Guerra Fría, que insisto puede existir, pero yo estoy hablando de los énfasis. Si se siguen esos caminos, este nacionalismo va a ser igual que el nacionalismo de los años 70, que terminó desapareciendo, y de lo mismo que el nacionalismo de la crisis de los años 20, que terminó desapareciendo. La tercera es la vencida. En los 20 el nacionalismo terminó derrotado el 38. En los 70 el nacionalismo terminó derrotado al salir del régimen militar y perder el gallito con los gremialistas y los neoliberales. Y en la tercera oportunidad, en la crisis del 2020. ¿Qué va a hacer el nacionalismo? El nacionalismo tiene que tener espíritu de mayoría. ¿Qué significa eso? Tratar de representar a la mayor cantidad de personas. Y para representar a la mayor cantidad de personas, necesitas tener llegada con la nación. Porque las personas son la nación. Si tú tienes una visión de nicho, estás condenado absolutamente a ser un pequeño grupo que va a llevar una bandera y que va a ser insignificante políticamente hablando. Para eso, no es llegar y pescar unos libros, leer y esto. Es importante afinar los conceptos, definir una doctrina, pero eso tiene que estar adecuado primero que todo, en un trabajo de base. Salir a terreno, escuchar a las personas, alejarse de las visiones jurídicas, legalistas, y alejarse también de mucha doctrina, que es importante, insisto, son importantes, pero hay que partir de abajo. Primero se recogen las demandas, las ansias, las esperanzas, las penas y las motivaciones de las personas, no individuales, sino que en relación a lo que le gustaría que fuera su sociedad, su comunidad, y eso llevarlo a teorizarlo políticamente, bajarlo nuevamente, explicárselo a las personas para que se genere un gran movimiento que pueda reemplazar a estos partidos políticos legalistas, ideológicos, incluso de clase política, incluso y ahora ni siquiera de clase económica, sino que también de élites oligárquicas. Bueno, eso. Me fue en volada. Acá están varios libros. Si me quieren preguntar por libros donde quieran profundizar, me escriben. Y nada, recuperar el Estado para forjar nuevamente cohesión social en basal y identidad nacional. Pero para el siglo XXI. Chao, que estén bien.